Segundo episodio. Dime cómo ríes y te diré quién eres. El quinto de los mamotretos desclasificados del archivo Carlos Bermudo ostenta este pueril título: Burrografía. Memorias escritas como con las patas. Allí es posible leer, asociada a la idea de un proyecto, la expresión ser burro, devenir bestia. En uno de los pasajes menos abstrusos del texto, Bermudo refiere la historia de un tal Guillaume Poisson, oriundo de Caen, que antes de sentar plaza en el ejército francés, en la Primera Gran Guerra, viajó al sur de Bélgica para hacerse a los servicios de una burra blanca. El normando y la walona fue el mote con el que los identificó la tropa, que antes de entrar en acción exigió al soldado cortar las narinas de la burra para evitar la estridencia de su rebuzno y en consecuencia una detección enemiga. Guillaume también cortó sus aletas y al hacerlo repitió con su nueva voz el recordado estribillo medieval: si Sansón mató a 1000 filisteos con una quijada de burro, ¿qué no hará Dios con un burro entero? Con 2, anota Bermudo, y añade: hay que ser burro, devenir bestia. La investigadora y profesora Alba Clemencia Ardila comenta para nosotros el proyecto de Carlos Bermudo a la luz de la noción identidad narrativa y de los aportes del hermeneuta francés Paul Ricoeur. Identidad narrativa. Sospecho que Carlos Bermudo, padre o hijo, no lo sé aún, sabe del papel de las narraciones en nuestro proceso de configurarnos como seres humanos y sociales, pues la que parece fue una ardua tarea de escuchar, transcribir y sobre todo interpretar las voces de muchos burros, hace eco a la propuesta del hermeneuta francés Paul Ricoeur acerca de la identidad narrativa. Bermudo bien nos sirve para ejemplificar ese efecto de transformación de percepciones, pensamientos y posturas éticas que causa en nosotros, los lectores, un relato. La manera como en su texto se encadena en ese catálogo de voces nos ayuda a dilucidar por qué, en ciertas ocasiones, pues no siempre sucede, un personaje, un burro diría él, adquiere para nosotros una resonancia emotiva particular, inquieta nuestra razón, conmueve nuestro pensamiento y nos transforma, un poco o mucho, en otros diría él. La identidad narrativa se define como aquella identidad que el sujeto humano alcanza mediante la función narrativa. Cuando se habla de función narrativa, se está aludiendo tanto al acto de configuración por parte del autor de una trama y de los personajes que actúan en ella, como al de refiguración, comprensión e interpretación que realiza el lector. Así, en el contexto de una narración, la identidad narrativa debe ser entendida como identidad del personaje, y es tarea del autor configurar aquellos rasgos que constituyen su carácter, aquellas acciones, posiciones éticas y manera de expresarse que lo hacen un individuo diferente de otros. Dicho de otro modo, la identidad narrativa del personaje puede ser analizada, tal como lo propone Ricoeur, en 3 dimensiones: accional, enunciativa y ética. Los actos que realiza, las palabras que dice y su postura moral integran su carácter, considerado en tanto dimensión primera de la identidad como aquel conjunto de disposiciones duraderas en las que reconocemos a una persona y que dan respuesta a la pregunta ¿qué soy? Pregunta, anota Ricoeur, en que se cifran otros interrogantes: ¿quién ha hecho esta acción? ¿Quién es su agente, su autor? Y también agrega, da respuesta a quién habla, quién se narra y quién es el sujeto moral de imputación. Valga entonces leer algunas de las transcripciones de Bermudo y escuchar las voces de Popea y Toba como una vía para explicar de qué manera las historias y personajes de la literatura contribuyen a la creación continua e incesante de nuestra identidad. De Toba, por ejemplo, podríamos decir que la acción de protestar por los golpes propinados por Balán habla de un carácter rebelde.
reconocer en su rechazo al maltrato injustificado una postura ética y, por supuesto, advertir que las palabras del Señor que engasta en su discurso son, además de una pista de su procedencia bíblica, un despliegue de sus habilidades creativas y retóricas. Así dice la estrofa cuya lectura e interpretación, refiguración diría Riquet, nos informa acerca de la identidad de Toba. Cito: palos y gritos recibí por el freno, ante el verdugo angélico, absurda y caprichosa pareció la finta. Balán, ¿no entiendes albas? Poca fe es el fermento de tu reclamo. Si hablo en rumio, rebuzna el resto, dijo el Señor. Otro es el caso de Popea, cuyas palabras refieren a su dueña, pero no por ello acallan sus rasgos y su visión del mundo. Dicen algunos de sus versos: superficial, el albo imperio de la dueña daba fe. Rebaño de inmersión fue el bautizo para la Inmaculada, la de Torbo Cutis. Intrigas brotan de las junturas para llegar hasta nuestras orejas. La Sabina humectaba su violencia en el pábulo de nuestras crías. De la prima hora bebía el rocío fabuloso anunciado por la cigarra, luego afloraba el canto asnal. Canto y leche para el manto, muerte para el incauto. Del carácter crítico y recio de quien habla dan fe estas palabras. El estar subyugada a su dueña no le impide juzgarla como superficial, intrigante y violenta. No la exime del malestar que la embarga ante lo irónico, por decirlo menos, que le resulta que la blanca, casta y pura leche que debía alimentar a sus crías bañe la piel de quien no tiene ninguno de esos atributos. Por último, esa sentencia final: canto y leche para el manto, muerte para el incauto, sintetiza la situación de injusticia del Imperio Romano y reitera una postura ética en desacuerdo con quien ejerce el poder. La identidad del personaje se delinea así a través de sus palabras, de sus acciones, de la manera como percibe, siente y evalúa a quienes lo rodean. Así lo ha configurado el autor y nos toca a nosotros los lectores reconfigurarlo. A través de esas dos historias de vida, la de Toba y la de Popea, el lector se apropia de rasgos, conceptos, comportamientos, percepciones y modos de actuar en el mundo. Los puede, o no, hacer suyo. Los incorpora o no como modelos a seguir, y con ese proceso de elección, apropiación e incorporación de otras maneras de pensar y sentir el mundo, construye una identidad a la que denominamos con Riquet narrativa, ya que fue por medio de historias que nos reconfiguramos. Toda lectura, toda narración resulta así en un desafío para el lector y contribuye a configurar su identidad. El acto de narrar, postula Riquet, constituye la vía hacia la comprensión de sí del sujeto. Conocerse, dice, consiste en interpretarse a uno mismo a partir del régimen del relato histórico y del relato de ficción. Sea la voz de Riquet la que concluya esta presentación. Dice Riquet: permítaseme decir como conclusión que aquello que llamamos sujeto nunca está dado desde el principio, o si está dado, corre el riesgo de verse reducido al yo narcisista, egoísta y avaro, del cual justamente nos puede librar la literatura. Ahora bien, lo que perdemos por el lado del narcisismo, lo ganamos por el lado de la identidad narrativa. En lugar del yo atrapado por sí mismo, nace un sí mismo instruido por los símbolos culturales, en cuya primera fila están los relatos recibidos de la tradición literaria. Son ellos quienes nos confieren una unidad no sustancial, sino narrativa. Ovidio, en el tercer libro del Arte de Amar, concluye sus consejos con algunos ejemplos de advertencia sobre cómo una chica se puede reír mal, lo cual nos lleva casi directamente al reino animal. Hay una clase de chica, escribe, que se distorsiona el rostro con una risotada horrorosa. Hay otra que parece que llore cuando en realidad se está desternillando. Y hay otra que hace un sonido discordante, sin ningún encanto al reírse, igual que rebuzna un burro feo mientras da vuelta a la dura piedra del molino.
Esta comparación entre mujer y burro está especialmente señalada en el latín original, en un prominente juego de palabras. Ridet ut rudet. La chica ridet, ríe, igual que el burro rudet, rebuzna. Ese juego de palabras nos indica una de las grandes paradojas de la risa para los escritores romanos y también para teóricos posteriores. Por un lado, la risa podía entenderse como una propiedad definitoria de la especie humana. Sin embargo, por otro lado, era el reírse por el ruido que se hace y las contorsiones faciales y corporales del riente cuando los seres humanos más se parecían a los animales. Mary Beard, la risa en la antigua Roma. Mas pronto pasará y habrá un único templo, el templo del amor que acoge al consagrado. Eres un mundo, Roma, pero sin el amor, el mundo no sería mundo, ni Roma, Roma. Johann Wolfgang von Goethe. Roma. Hagamos pie en Roma y seamos Grey con Popea, seamos Grupa. Popea 59. Secreto de enorme rastro, dóricas castañuelas crispan la tarde en las pieles. 2000 pisadas eufónicas terzan la intriga del cuerpo en la cuerda de los privilegios. La lengua se mama en la leche. Sumo del rebaño bautiza a la Inmaculada, la de Torvo Cutis. Intrigas brotan de los adoquines para llegar hasta nuestras orejas. La Sabina humectaba su violencia en el pábulo de nuestras crías. De la prima hora bebía el rocío fabuloso, anunciado por la cigarra, auroras florecidas en canto asnal, superficial, jornada a jornada el albo imperio de la dueña daba fe. Canto y leche para el manto, muerte para el incauto. En su piel el verso lácteo, el delirio calculado para Nero, poción para el histrión que palidece retocado en otros polvos. Leche dulce, verso melón, el paño de su consuelo. Dulce monodia del ordeñador, cuando su mano apretaba la ausencia pedía permiso, pídelo también. Alba dulce y venenosa, alba piadosa, repíteme en cada gota. Las 500 Popeas nos llamaron, en sendas cifradas como el rastro, cada una siguió su propio tranco. A Turios, solar de Síbaris, fui a dar con todos mis huesos, entre ellos el más recio y blanco, el que lleva aparejadas otras voces,
a Burro y a Séneca, el maxilar de calcio y cosmética, dentado augurio que endurece crueldades hacia el tuétano. Sendas lozanas en condición ecuestre y provincial. Creer en el alba para suavizar el paso. Paso es el paso del tiempo. Un hueso, como la palabra, es el resto pulido de una acción. Joyas maltada en verdor. Nubia nací, África ría y rebuzna. En mí, 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 en mí. La firmeza de mi singular uña y el fructífero perfume de mi aceitada piel sean con vosotros. En tierra y aire el paso. La tercera gracia es el canto, dulzura trompetera que anega el campo. Contundente salmo. Asno sustento, terzo tormento. Vámonos pues, por eso, a comer yerba, carne de llanto, fruta de gemido, nuestra alma melancólica en conserva. César Vallejo. Ave César.